la educación laica y obligatoria, a diferencia de lo que proponían en Atenas, se ve una diferencia abismal. Entonces, ¿qué es lo que pasaron todos estos años en donde vemos sociedades cada vez más analfabetizadas que antes? Y porque es un adoctrinamiento. Fíjate que es una enseñanza, porque nos están diciendo cómo son las cosas. No nos están permitiendo elaborarlo por nosotros mismos, ¿no? Es el modo de la educación actual. De acuerdo, es no pensar por tus propios medios. Y fíjate que un poco de la educación formal, estamos hablando de lo que recibimos, ya sea de nuestros padres en casa o en la educación formal en donde nos mandan desde, si sos de afuera, kindergarten o jardín o como lo llaman en tu país. Estamos hablando de esos años de aprendizaje, de esos años donde más el niño aprende y se le enseña esto de la seguridad, ¿no? Por ahí a veces tendemos a decir por qué nos pasa a nosotros en el comportamiento de más adultos de que no queremos explorar terrenos nuevos, por ejemplo. Uno de los primeros grandes saltos evolutivos para el hombre fueron pasar de ser nómades a ser sedentarios. Y esto fue dado gracias a que nuestras destrezas en adquirir alimentos, tanto sea de caza, de pesca, de recolección, la incorporación del fuego a nuestras destrezas, fueron haciendo que podamos almacenar esos alimentos, conservarlos y de esta manera podamos tener otro tipo de viviendas, ya sea en comunidades o poblaciones un poco más grandes. De esta manera se crearon las primeras organizaciones como pequeños poblados o aldeas. Para ello, más adelante fueron incorporadas a nuestras estructuras lo que pudimos llamar, le dimos el nombre de jerarquías. Y estas fueron incorporadas a través de la necesidad que fuimos teniendo de tener una pseudoprotección, ¿no? De no ser objeto del vandalismo, del saqueo de esos alimentos o de nuestras casas o de nuestros poblados por bandas que polulaban por las zonas donde vivían las personas, las comunidades, los asentamientos del principio de los tiempos. Y de esta manera fue que empezamos a tener lo primero que pudimos llamar como educación, ¿no? Que fue adquirir técnicas para todos estos procesos que fuimos realizando, como el almacenamiento, las técnicas del manejo del fuego, de construcción, agricultura y diferentes tipos de enseñanzas que fuimos recibiendo para mejorar nuestra calidad de vida. Y así fuimos adquiriendo mayores libertades y fuimos teniendo un poco más de tiempo como para desarrollarnos. Y de esta manera es que surge el concepto de educación. Bueno, bienvenido Axel. Bueno, bienvenido Nico, otra vez grabando, la verdad contento en lo personal, porque estamos de vuelta en otro capítulo que nos va a llevar a la búsqueda del conocimiento siempre entre todos en comunidad. Y cada vez nos sentimos más cómodos a la hora de hablar, a la hora de expresar nuestro pensamiento para construir de a poco la comunidad de Mainet. Así que bueno, Nico, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Estamos abriendo un gran capítulo que es el capítulo de educación, que abre un montón de aristas y nos lleva a un montón de lugares para reflexionar, para pensar cómo estamos viviendo en este mundo actual, a dónde nos lleva esta reflexión, a ver qué creencias tenemos sobre la educación, qué hemos recibido, qué están recibiendo nuestros chicos hoy y ver qué distorsiones tenemos y cómo influye todo esto en nuestro ser actual, en cómo estamos observando hoy nuestro presente. Así es, Nico. Y vos, fíjate que el principio que hablabas en la introducción, hablabas un poco de esa pseudo-seguridad que nos tienen que hablar y decir, contarnos, che, mira, estamos siendo atacados, nuestra aldea está siendo atacada, necesitamos seguridad. Y fíjate que un poco de la educación formal, estamos hablando de lo que recibimos, ya sea de nuestros padres en casa o en la educación formal en donde nos mandan desde, si sos de afuera, kindergarten o jardín o como lo llamen en tu país.
Estamos hablando de esos años de aprendizaje, de esos años de donde más el niño aprende y se le enseña esto de la seguridad, ¿no? De por ahí a veces tendemos a decir por qué nos pasa a nosotros en el comportamiento de más adultos de que no queremos explorar terrenos nuevos, por ejemplo. ¿Por qué no nos animamos, por ejemplo, como nos animamos nosotros, a abrir un podcast y salir un poco de esa zona de confort? Sí, exactamente. Si bien no venimos de este palo, decir, bueno, ampliamos nuestras capacidades a través de abrir posibilidades, ¿no? Es muy interesante esto que vos estás diciendo porque lo vemos muy reflejado en todo lo que pasa hoy. Eso de quedarnos en la zona de confort y de no abrirnos a las posibilidades de cambios, de moverme por una zona que no es la que me es más natural, como me pasa a mí en este caso, que no venimos dentro, o como me pasa a nosotros, que no venimos de este mundo de la comunicación, pero sin embargo tratamos de hacer el esfuerzo y de meterle toda la voluntad para y que termina saliendo, ¿no? Termina saliendo y cuando termina dando frutos en ciertas cosas, por ahí en pasos de hormiga, termina siendo gratificante todo lo que estamos haciendo y hay veces que cuando no ves resultados te pones un poco ansioso, pero sí, tal cual, hoy en día por algunos conocimientos técnicos lo estamos sobrellevando y lo estamos mejorando. Ahora Nico pregunta, como para ver un tema interesante en todo este capítulo, es ¿qué significa realmente educar? Bien, bueno, este concepto tiene comienzo y arranca puntualmente en esta parte de la historia que estábamos nombrando al principio, ¿no? Vos hablaste del concepto del miedo, cómo surge el miedo, ¿no? Y tiene relación a eso, ¿no? Porque de ese momento nosotros decíamos que surge a partir del concepto de jerarquías. Antes de que nosotros viviéramos en asentamiento, el hombre primitivo estaba en contacto con su Dios, en el medio por donde se movía, en los lugares abiertos. Los templos eran sitios abiertos en donde el ser contactaba con su Dios. Y surge cuando empieza a formar los primeros poblados y organizaciones urbanas, las primeras urbanizaciones, aldeas, surge este concepto que hablábamos antes de jerarquía. Entonces, jerarquía quiere decir poder sagrado, o sea, es el poder otorgado por el Dios. O sea, que nosotros generábamos una autoridad que tenía la capacidad de decirnos a nosotros qué estaba bien, qué estaba mal, y porque nosotros aceptábamos que nos iba a dar protección, seguridad, iba a cumplir esa función de amalgamar esos miedos que nosotros teníamos de los peligros que existían afuera, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Esas libertades que el hombre obtenía a partir de esa educación que iba recibiendo en todos los procesos no estaba muy bien vista por esas jerarquías. Recordemos que el concepto de educación viene de Grecia, ¿no? Ahí también hay otro concepto que está relacionado al ocio. ¿Y por qué digo está relacionado? Porque el ocio era algo que se hacía en el tiempo libre, fuera del trabajo. Es decir, estas capacidades de educarme que íbamos adquiriendo, estas nuevas destrezas, hacían que el trabajo duro que se realizaba en esa época permitía que se administrara mejor el tiempo, que sobrara un poquito de tiempo. Y en ese poquito de tiempo, en esa época, los griegos lo utilizaban para lo que ellos llamaron ocio. Ocio era el tiempo libre que quedaba después del trabajo, en donde ellos iban a un lugar, poner una idea y que cada cual trajera su punto de vista y llegar a un entendimiento en común. Ese entendimiento común, ese momento, lo llamaron filosofía. Filosofía en griego quiere decir amor por el conocimiento. ¿Y qué relación tiene con la educación? Bueno, tiene esto. Esos conceptos iban ligados a un concepto que se llamaba, que está relacionado con la diversión del momento. Entonces tenemos que en los momentos de ocio los griegos iban a filosofar a un lugar que era el patio, un lugar afuera, que era el aula. El aula
en griego quiere decir patio, era la plaza. Entonces ellos iban ¿a qué? A la plaza, a filosofar. Y diversión en griego se dice escolé. Escolé era el momento de diversión en Grecia, donde la gente en su momento de ocio iba a filosofar al aula. Y de ahí viene el concepto de educación. Es muy interesante esto, Nico, lo que vos marcás en aquel momento, y vayamos al concepto de ocio hoy, como por ejemplo tenemos ocio en la sociedad y mucha gente lo relaciona con no hacer nada, cuando en realidad el ocio, el verdadero concepto, que es un poco de lo que vos marcabas, es recrearse a través del ocio. Recrearse es ampliar por ahí esas fronteras del conocimiento, explorar nuevos caminos. Estudiar es estar en ocio, por ejemplo. Justamente no es no hacer nada o ver la tele, no, al contrario. Entonces también empezamos a ver capítulo a capítulo que hay ciertos conceptos que de hecho lo podemos armar entre todos, pero que no significan lo mismo o no significan realmente lo que pensás. Exactamente, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque muchos de los términos que utilizamos hoy en nuestro lenguaje están un poquito distorsionados, con el paso del tiempo se fueron distorsionando y a veces decimos cosas que no son exactamente el significado que tienen etimológicamente. Claro, sí, y de hecho Grecia se dice que se construyó al calor del ocio. Exactamente, era muy importante. Claro. Ellos le dedicaban mucho tiempo y de hecho fíjate que muchos de los filósofos más importantes, a través de los cuales descubrimos muchas verdades y nuestras culturas basaron todo lo que es su educación, nuestra educación, fueron a través de esos grandes filósofos griegos que iban a la plaza y compartían verdades con otros que a su vez adquirían de sus ancestros y así llegaban a qué era una verdad, ¿no? ¿Qué era una gran verdad? ¿No? Compartiendo entre sí, discutiendo, discerniendo una idea, ¿no? En ese momento de ocio, al calor del ocio, como vos decís. Tal cual. Tan importante como eso, no verlo como nos pasa hoy, como un momento en el que estamos tirando nuestro tiempo, ¿no? Porque hoy parece que el ocio es tirar el tiempo, ¿viste? O sea, no estoy haciendo nada productivo, y no es verdad, está muy alejado de ser una verdad. Tal cual, Nico. Y te pongo otro ejemplo del mundo por ahí ateniense, lo que es Atenas. Se decía que el verdadero ánimo de lucro es la verdadera fuerza del progreso social. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente lo que era la educación en ese momento, por ahí, era en realidad diferenciar esto, ¿no? Un poco diferenciamos lo que es educación y aprendizaje. Exactamente. Si querés contarlo, Nico, así, si me permitís, entrar en esto, ¿no? Estos conceptos que se manejaron en Grecia después pasaron a Roma. Claro. ¿No? Exactamente de la misma manera. Los romanos siempre observaban mucho Grecia. Grecia siempre fue muy observado y sus filósofos fueron muy observados por todo el resto de lo que era Europa en ese entonces. Como dijimos, pasa a Roma, pero en Roma en un momento toma mucho protagonismo lo que es religión. Y ahí es como que se apaga toda esta idea de lo que es educación, todo lo que es educación y pensamiento y el ser empoderado un poco es reprimido y se corta en un momento todo lo que era educación para cualquiera que quisiera adquirirlo y pasa a ser parte de unas pequeñas élites, ¿no? Esto retoma de nuevo y resurge el concepto de educación un poco con el Renacimiento. Con la caída del Imperio Romano surge el Renacimiento. Y ahí es que vuelve a retomar un concepto griego en lo que es educación, pero ya con una transformación, porque surge el concepto de colegio. Colegio era un concepto en el que unía a las personas a través de un deber, ¿no? De el hacer algo puntual. Entonces se unían a las personas para una determinada tarea en específico, no como conocimiento general, ¿no? Y de ahí surge todo lo que es el sistema de educación laica. Surge también el movimiento iluminista y todo lo que son los Illuminati de entonces,
que eran los iluminados, los que recibían la luz del conocimiento. Estos iluminados llamaban a aquellos que no poseían conocimiento alumnos, aquellos que no poseen la luz. Y este concepto es muy importante porque podemos verlo de manera negativa, el concepto de iluminados, illuminati, pero en su momento tuvieron una buena idea, que era sacar a la sociedad del oscurantismo religioso de entonces, ¿no? Entonces quisieron darle luz a las personas a través de la educación, pero el problema fue que no lo hicieron a través de la educación, lo hicieron a través de el aprendizaje, ¿no? Y ahí ese fue el error, ¿no? Porque el aprendizaje está ligado a aprender cosas a través de la repetición, de la reiteración de los conceptos, aprender conceptos a partir de repetirlos como loro, y no del discernimiento, de sacarlos del interior a través de lo que se genera adentro mío, de algo que estoy compartiendo con otros, como se hacía al principio en Grecia, en una plaza, ¿no? Que entendíamos un concepto, pero lo analizábamos entre todos y dejábamos que en nuestro interior nos diera lo que era la verdad de las cosas, ¿no? El ejemplo ateniense, Nico, dada esta definición y ese concepto que ya aclarado, nos digamos, introduce a lo que es el mundo ateniense, donde decíamos esto, ¿no? El verdadero progreso de las fuerzas sociales, también el ánimo de lucro, en donde por ahí vemos que, a diferencia de la educación laica, se ve que se aprendía mucho más. ¿Por qué? Porque la experiencia pasaba a ser parte del conocimiento arraigado del ser. Exacto. Que es básicamente: vení a nuestra empresa, nosotros te enseñamos cómo trabajar. Entonces, a partir no de la repetición de la teoría, sino de la práctica. Perdón, sí. te interrumpo, pero Oye. solo para dejar este concepto, Sí. que no lo nombré antes, pero es muy importante porque está justo ligado a esto que estás diciendo. En ese momento surge el concepto de enseñanza, que enseñanza es señalar y decir, esa es la verdad, ¿no? Poner afuera mío la verdad, no sacarla desde adentro. Perdón, quería interrumpir solo para... Está perfecto y es justamente lo que estamos viendo en la educación laica y obligatoria. Exacto. La educación laica y obligatoria, a diferencia de lo que proponían en Atenas, se ve una diferencia abismal. Entonces, ¿qué es lo que pasaron todos estos años en donde vemos sociedades cada vez más analfabetizadas que antes? Y porque es un adoctrinamiento. Fíjate que es una enseñanza, porque nos están diciendo cómo son las cosas. No nos están permitiendo elaborarlo por nosotros mismos, ¿no? Es el modo de la educación actual. Tal cual, es no pensar por tus propios medios. Bueno, ¿cuántas veces, a ver, yo en mi experiencia he pasado por varias instituciones, vos también, Nico, y hemos visto que, y esto es increíble, ¿no? Hay profesores que te dicen: yo he enseñado por 30 años, o he dado clases por 30 años. Y yo le haría la pregunta, que la vi justo en el libro de Dyer, que vos lo conocés Sí. al autor, lo leí. Cuando estaba este autor leyendo el libro, decía justamente esto que me recuerda a los profesores: vos diste clase por 30 años o diste la misma clase por 30 años. Literalmente, yo he recursado materias en la universidad y he visto profesores que hasta ponían los mismos ejemplos. No se gastaban en verdaderamente ir un poco más allá. O sea, literalmente era lo mismo ver al profesor dando la clase que reproducir un video en YouTube 30 veces. Sí, y cabe recordar que esto no se trata, que esto que estamos haciendo no se trata de caerle a un profesor, a un maestro, a ningún tipo de educador, sino de observar qué es lo que sucede. Porque estoy completamente seguro de que ese profesor o ese maestro, seguramente él esté convencido de que no es el modo en el que los chicos van a ser educados de la mejor manera, pero simplemente les bajan un lineamiento que la enseñanza
se transmite desde esa manera, repitiendo todos los años de lo mismo, de manejarse, como decimos, de esta manera repetitiva, y de repetir y de reiterar las cosas para que se graben, y somos muy conscientes de que al siguiente año el contenido no queda, por eso nos encontramos con chicos de que año tras año repiten las mismas cosas y vos le haces una pregunta y se le borró, no lo recuerdan, como pasaban con nuestros abuelos o nuestros padres muchas veces, que hoy uno le consulta cosas y lo tienen registrado Como si todavía, lo hubiesen aprendido. como si lo hubiesen visto el año pasado. ¿Y qué pasa en las evaluaciones de hoy? Dan el final o dan una materia y se tira el resumen a la basura, y ya así mismo, como vos tiraste ese resumen a la basura, fue como se echó tu información de tu cerebro. Básicamente. Con el agravante, sí. Con el agravante de que vamos a estar viendo de acá en adelante chicos que estudian a través de la utilización de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial, en donde la elaboración de lo que ellos estudian después de memoria, memorizando, no es a través de su propia elaboración, a través de pasarlo por su filtro interno, sino que es a través de lo que los chicos preguntan y la inteligencia artificial les responde. Sin duda tenemos que ir por lo menos a otro método de aprendizaje, tenemos que aprender de otra manera. Tenemos que volver a poder filosofar, a poder tener conversaciones con contenido, en donde podemos pasar los temas a través de nuestro filtro interior y poder discernir los conceptos, los aprendizajes que queremos tener. Yo he visto otras maneras de evaluar por ahí en otros países, y el 70% de la nota, dentro de lo que era el 100, eran investigaciones, trabajos prácticos. Y en esas investigaciones, capaz que de una materia, como decirte, no sé, no te digo matemática, porque obviamente esto cuenta, pero por ejemplo, una materia dentro de las ciencias económicas, que es de marketing, vamos a suponer comportamiento del consumidor, una materia troncal a lo que es tu carrera, te hacen preguntas súper abiertas en investigaciones, como decir, desbloqueé pensamientos críticos, claro, para dar mi opinión, y me hizo investigar un montón, y es súper interesante, y la verdad que me encantaría seguir escribiendo sobre este tema. Y eso, para el apasionado de lo que está estudiando y lo que hace, es impagable, y te das cuenta de que el concepto de universidad va más allá de todo, es pluralidad de voces. Esa pluralidad de voces que por ahí, en lo que es Argentina, el mundo de Argentina, que es lo que conocemos nosotros, seguramente conocemos otras cosas, pero en el llano, el día a día, no se está viendo esa búsqueda del pensamiento crítico. No, seguro, lo que se busca, y es muy claro, y seguramente es importante tocar estos temas para que lo podamos ver, ¿no? Se está buscando ya desde hace muchísimos años, yo creo que te diría que es la búsqueda que existe en nuestras sociedades desde la revolución industrial en adelante, que es generar personas que sean funcionales a empresas, a fábricas, y no personas que piensen tan libremente como se podía dar en los principios de la educación, ¿no? Tal cual. Bueno, vos siempre ponés el ejemplo de cómo de una fábrica textil a un aula. A un aula. O sea, a un aula actual. Sí. Bueno, hoy lo vemos cada vez más diferente, por ahí con pizarrones digitales, o los con uniformes. O los chicos con las computadoras tipeando los apuntes, pero al fin y al cabo es lo mismo, y cabe aclarar que en concepto de educación, sea de la índole que sea, digamos, tanto de índole privada como de índole estatal, el objetivo siempre es el mismo y se termina siendo lo mismo. O sea, no terminamos aprendiendo realmente, y necesitamos herramientas, necesitamos entrar a una empresa y empezar a tocar la experiencia de lo que estás estudiando el primer día. O sea, si vos estás empezando hoy una carrera universitaria, no esperes a recibirte, empezá cuanto antes la experiencia laboral. ¿Cuántas personas hay que están a una materia de recibirse y dicen, esto no es lo mío, pero hace 4 años que estás estudiando? No, y toco esto que vos estás diciendo, y tenemos nosotros lo sabemos por experiencia, que es un gran quiebre en nuestra sociedad, en los chicos que tienen que elegir una carrera y pasaron
un montón de años porque atravesaron el jardín, muchas veces en la misma escuela por donde realizaron la escuela primaria con todos los años que eso lleva, y después tuvieron una escuela secundaria en otro nivel, y llegan al momento de decidir una carrera universitaria y no saben cuál es su orientación. Entonces, ahí viene el momento del planteamiento. ¿Qué pasó? Que el sistema no pudo observar que era lo que mejor sabía hacer ese adolescente, donde mejor fluía, lo que él realizaba desde su corazón, lo que le salía más fácil, y ahí estaba la clave. No estaba en cuál fue la materia que más repetía exitosamente. El tema era ver en dónde ese chico se desarrollaba y fluía con total libertad. Esa era la carrera por donde él tenía que ir. Y no importa si era la carrera que más plata le iba a generar, la que iba a generarle más éxito, el éxito entre comillas, ¿no? Porque seguramente lo más exitoso para él sea realizar el resto de su vida lo que le sale con amor. No importa si es un artista plástico, no importa si es un músico, no importa si es un deportista, no importa lo que sea, no necesita los títulos y las etiquetas también que le ponen a la gente. Y después el día de mañana tener un montón de frustraciones. Lo que necesita es poder realizar una actividad donde fluya y donde pueda realizar el resto de su vida y no lo sienta como un trabajo, como algo pesado, que lo sienta como su mejor elección. Comparto todo esto lo que vos decís, Nico, y es muy interesante porque también va el concepto del principio. ¿Por qué nos enseñan a la seguridad, a que tenemos que elegir una carrera que nos dé ingresos altos? Lo que estábamos hablando antes del podcast, entrar a una empresa o una corporación y estar obviamente toda una vida ahí. Y cómo vas a dejar de trabajar ahí para no sé, para el ejemplo, como le pasó a este chico, de cuidar a su perro, quería cuidar a su perro, y dijo, bueno, el año que viene voy a tener 5 días de oficina. Exactamente. ¿Cómo era su nombre? Andrés Lozano. Andrés Lozano. Es muy interesante el tema de él y me parece que vale mucho sacarlo a relucir ese tema, porque yo observando cómo fue tratado en los medios y cómo es operado el tema, ¿no? Es un chico que decide llevar la vida que él quiere, no atarse a los bienes gananciales, y estar confiado en sus capacidades y decidir ser dueño de su tiempo y no sentir que pierde nada, sino que gana mucho, pero por el sistema, por los medios y por gente que está adoctrinada en un sistema educativo. Y no decimos ni que esté bien ni que esté mal, porque el que lo quiere tomar de esa manera está bien, y el que lo quiere tomar como lo toma este chico está perfecto. Pero confiar de tus capacidades, no actuar desde el miedo a qué me va a pasar si dejo esto que es tan seguro. Fíjate que volvemos al tema que tocábamos al principio del capítulo, cómo las jerarquías nos operan a través del miedo y cómo los medios nos venden que eso está bien. ¿Cómo va a dejar eso que es tan seguro? ¿Dónde va a ganar lo que va a ganar en la empresa esa que no la vamos a nombrar, que no por nada, pero no la vamos a nombrar? Pero es una falsa seguridad, es algo que no es real. Seguramente este chico, y creo completamente en su decisión, y lo vi muy seguro cuando hablaba, él cree y confía plenamente en sus capacidades. Y considera que el tiempo que él dedica a algo es mucho más importante que el dinero que va a ganar. Podemos compartirlo o no, pero yo sinceramente desde mi punto de vista celebro que las nuevas generaciones, no incito a que las generaciones dejen un trabajo, a que los chicos dejen un trabajo, si ese trabajo les da seguridad, pero sí celebro de que lo puedan discernir en su interior y que tomen la determinación desde la total confianza. Sin duda, Nico, es así. Y
ellos, a ver, cuando vos ves a los medios de comunicación, dentro de lo que fue la modernidad del mundo, empezó a darse la comunicación masiva a través de los medios. Y ahora, ¿por qué en los medios de comunicación tradicional lo matan al pibe y nosotros siempre de estos medios, de los medios alternativos, en donde por ahí es un poco más libre, no digo que todo, porque si nosotros empezamos a hablar de cosas que por ahí vamos más al grano y todo, los pueden llegar a censurar, mismo sí, YouTube. Seguramente. Entonces, ¿por qué desde estos medios por ahí se habla compartiendo mucho, o sea, apoyando esa decisión y no como los medios tradicionales que por ahí lo matan y van conjunto a un poco lo que se dice en estos entornos de universidad? Si un profesor de universidad siempre te habla, trabajé 30 años en petrolera, en una petrolera, X petrolera, y el tipo te dice, no, esto que lo otro. Y muchas veces te venden algo que no es, como explicó el pibe. Yo creo puntualmente que viene desde el mismo lado. Vienen que a las jerarquías muchas veces no les gustan las libertades de las personas y van en contra y quieren bajar ese lineamiento porque lo que ellos intentan poner sobre la mesa es el miedo y no las libertades. Porque, a ver, es muy bueno que las nuevas generaciones avancen sobre determinado tipo de libertades que el sistema nos quiere hacer ver como buenas, pero no sobre otras en donde el ser se empodera, ¿no? Yo veo un ser empoderado en ese chico, veo un ser que no tiene las limitaciones del sistema, pero el sistema nunca le van a gustar ese tipo de seres. Claro. Nunca, siempre van a tratar de ponernos el miedo sobre la mesa, seguir operando, seguir... lo mejor que le pasaría a ellos es que ese chico piense que lo mejor sería quedarse en esa empresa, ser un ser funcional a una empresa para toda la vida. Claro. No dejar la seguridad y me gustaría verlo y quisiera que el tiempo pueda demostrar, poniendo el ejemplo concreto, de que estoy plenamente seguro de que él va a terminar ganando más que lo que ganaba en esa empresa, siendo el dueño de su tiempo. Ojalá, con el tiempo podamos ver eso. Ojalá, sí, tal cual, para justamente validar con hechos de que esto no es así y esto le va a servir. Y por eso este podcast también a veces creo que es tan rico en esto, de la diferencia por ahí que tenemos nosotros, Nico, de edad, y que vos le podés hablar a muchos padres del otro lado y contarle que si su hijo se quiere ir, por ahí tratar de no entenderlo, pero por ahí verlo de otra forma, empezar a ver de otra forma, necesitamos hacerlo. Fíjate que en un punto fíjate cómo tratan de demonizar su actitud. Fíjate que en un punto tratan el tema de que por qué él lo hace público, por qué él lo dice, ¿no? Sí. Como diciéndote, si está, fíjate qué manipulador es el tema, ¿no? Porque fíjate que lo que tratan de hacer es, si él está tan seguro de lo que hace, ¿por qué lo hace público? Claro. En vez de ver que él lo está haciendo público para demostrarle a otros chicos que capaz que están sufriendo, capaz que están pasando un momento de miércoles, como decimos nosotros, en un lugar donde no están siendo felices, de quedarse ahí y de que puedan ver de que no es necesario y que hay otros caminos, caminando a través de su entendimiento de que tienen muchas posibilidades, de que no hay que manejarse a través del miedo y siempre tratan de verlo desde el lado negativo. Bueno, yo creo, Nico, también que no sé si es una cuestión plenamente generacional, capaz que es una cuestión sistémica. Del ser. O sea, porque ellos dicen, no, porque es una cuestión de esta generación. Uno nos dijo generación de estúpidos. Así nos dijeron. Sí, no. Fueron muy agresivos. Yo vi otro video que no pude mostrártelo. Sí, yo no los vi todos, sabes que no miro mucho. Trato de no mirar mucho la caja boba, como decíamos. Sí. Pero bueno. Claro. Y sí.
Pero... también viene, también, o sea, Sí. también se comparte y también hay momentos en donde uno está en un lugar y observa y puede observar, pero sí, y suele pasar, pero tenemos esto que ponemos como ejemplo, pero suele pasar en un montón de ocasiones, ¿no? Cómo hay diferentes modos de observar el mismo tema, pero siempre vemos ataques muy duros a situaciones que tendrían que ser celebradas por nuestra sociedad. Que exista la capacidad de poder ver con libertad una opción, no cerrarnos a hacer lo mismo, a tratar de tener resultados con la misma receta, diferentes resultados con la misma receta, ¿no? Tal cual. Y es este tema de explorar lo nuevo. De a veces, como decíamos, la educación formal a veces nos ha dicho, en ciertos momentos tenemos instaurado de que no podemos salir de lo seguro. ¿Cuántas personas hay que no se animan a hablar en otro idioma porque no quieren salirse de la seguridad y capaz que te perdés la oportunidad por ahí de relacionarte con alguien? Sí, Que, o mudarse de país. o mudarse de país, de tener una experiencia internacional y por lo menos animarse a hacer algo. O sea, lo mismo pasa con probar algo diferente, el miedo a la soledad, cuando están en pareja. Y todo eso viene de la educación. Sí, cosas que no existen en realidad, ¿no? Sí, sí, Cosas sí. que no existen. Pero bueno, en la media de comunicación te decían, no, la realidad, después se va a enfrentar a la realidad. Y Claro, viste las cuentas. por esto, un lado ¿no? te venden la globalización y por otro lado te quieren vender el hecho de no te muevas de ahí donde estás a ver si dejas lo seguro. De ese modo nuestra sociedad no hubiese evolucionado a un mundo más global, Tal cual. ¿no? Un mundo que está lleno de posibilidades, que es súper amplio, que nos da cada día más opciones y lo que queremos encasillar las cosas en la comodidad y la seguridad, en la zona de confort. De pasarse Yo no digo ni que 8 esté o 10 bien ni horas. que esté mal, que el que quiera se quede en la zona de confort, pero el que quiera moverse, que lo haga con total libertad, que no debe tener ningún tipo de miedo a moverse, porque tiene todas las capacidades como para evolucionar en la línea que quiera. Que el ser tiene todas esas capacidades. Sin duda, Nico, sin duda. Y esto iba ligado un poco al tema que hablabas antes de este escritor, Wayne Dyer, que en uno de sus libros toca un poco de esto, de salir de la zona del confort, ¿no? Sin duda. Él habla mucho de eso. Tengo un par de apuntes ahí en donde habla de no sé, del miedo a interrelacionarte incluso, o ver al raro. ¿Quién era el raro en la educación, por ejemplo? En la educación el raro o era el que iba en contra del sistema, Que tenía otro punto de vista. que tenía otro punto de vista o que por ahí era el que no le gustaba sentarse en la escuela y estudiar, y ponerse a estudiar. Porque no, ¿qué pasa? Entonces decimos, no, los chicos no encajan con el sistema escolar. Y Claro. en realidad el sistema escolar no se adapta a los chicos y encima los culpamos a ellos y los mandamos al psicólogo Claro. a través de la escuela porque te dice, este chico no aprende, tiene problemas de aprendizaje, mándenlo al psicólogo. Sí, sí. El psicólogo lo receta con pastillas y termina siendo un ciclo en donde el culpable y el resultado de la ecuación es infelicidad, no puedo, falta de autoestima. Exactamente. ¿Cuántos chicos están cursando o están yendo a un colegio en donde no están sabiendo observar sus verdaderas capacidades y le están haciendo estudiar materias que no le gustan, que no tienen nada que ver con él, que no están relacionadas a su construcción de futuro? Y Pero encima es te hace lógico. difícil. Un chico que, por ejemplo, doy ejemplos, pero no lo cierro al ejemplo que doy, sino que puede pasar en un montón de casos. Un chico que le gustan las artes, vos lo querés hacer estudiar ciencias o matemáticas, ciencias o literatura, y ese chico no va a estar en su zona de confort, no va a estar está bien que las aprenda, que no se quede solamente en su zona de confort, ¿no?
pero no lo obligues a pasar, que su paso de año esté ligado a pasar o no eso que no, en donde él no fluye. Que lo tenga, que lo vea, que esté bien, que sepa, qué sé yo, que conozca determinados autores literarios o determinados textos literarios, o que sepa de ciencias exactas, como qué sé yo, matemáticas o qué sé yo, física, pero seguramente él no va a fluir con total libertad dentro de esas materias. Seguro que va a fluir mucho más en historia del arte, por ejemplo, en artística, en música, donde él ponga su creatividad sobre la mesa. Entonces esos chicos seguramente estén sufriendo y generalmente tengan un montón de traumas y la estén pasando muy mal. Pero el sistema no está acompañando a los chicos. El problema no son los chicos, es el sistema. Estamos operando mal con esos chicos y eso es lo que tenemos que corregir. La verdadera educación se va a transformar en nuestra Argentina cuando la pasemos por el filtro de ir hacia adentro, no de la enseñanza, de que nos digan así son las cosas, sino de que la podemos filtrar a través de nuestro corazón, de nuestras emociones, de lo que nos genera, lo que sentimos a través de... O que tenemos que ganar, o que tenemos que ganar plata, Claro. o que tenemos que ser ingenieros. Sí, Bueno, eso elegir ya pasó, carreras que me hagan de millonario. otra dimensión. Es decir, ya habrá tiempo para el teorema de Pitágoras, le diría a la educación formal. Sí. ¿Qué es lo que te gusta a vos? ¿Tocar la guitarra? Bueno, lo mandas a guitarra a tu hijo y a los 12, 13 años tiene su profesión. Exacto. Listo, es lo Y que después se dijo él. suma otra alternativa, perfecto, pero si no, está haciendo lo que lo hace feliz. Él seguramente no tenga un trabajo el día de mañana, sino que va a poder realizar su actividad 15 horas por día y no le va a pesar, lo va a hacer con un amor terrible porque va a estar haciendo lo que ama, no lo que le dijeron que está bien, lo que le enseñaron, esa es la verdad. Ahí la diferencia de nuevo del concepto de educar y de enseñar. Tal cual, tal cual, Nico. ¿Qué podemos hablar del legado de Alejandría, ¿no? Y de este conocimiento por ahí perdido de esa biblioteca de Alejandría? Bueno, sabemos muy bien que durante la historia de la humanidad hubo grandes hechos y acontecimientos que seguramente fueron realizados para coartar un poco la capacidad de enseñanza de los seres. Y el hecho de toda la información que existía en esa biblioteca, que era tan importante y donde había textos que salían de las doctrinas que se querían dar, bueno, fueron borrados para el resto de la humanidad, ¿no? Pero creo que no fueron las únicas bibliotecas incendiadas durante la historia. Fíjate que sistemáticamente, cada vez que se avanzaba en la conquista de una civilización por los grandes imperios, era como tendencia y se puede observar que se quemaba la información, aquello que le daba forma al pueblo. Entonces los incendios de las bibliotecas, los lugares donde se conservaba el arte, la historia de las civilizaciones, sistemáticamente era borrado. Y muchas de las civilizaciones y poblaciones acaparaban lo de la civilización conquistada. De esta manera, sistemáticamente, se borraba su historia, se borraban las verdades construidas a través de las filosofías populares, ¿no? De las construcciones que los pueblos realizaban. De esa manera era que se iban dominando las diferentes regiones en el mundo. Eso fue un sistema muy utilizado en todo Occidente. Creo que en el mundo, pero tengo más conocimiento en Occidente, ¿no? Claro, es importante destacar eso, Nico, porque hasta ahí había conocimiento de astronomía, matemática, filosofía. Era Como muy lógico, amplio. sabía. Y el legado, más que nada, fue en búsqueda del conocimiento universal, siempre en búsqueda del conocimiento y esa curiosidad por lo nuevo, ¿no? Sí, era un modo sistémico de ocultar ese conocimiento, ¿no? De acapararlo para esconderlo, para esconderlo. Y así hay un montón de información que hoy no se sabe dónde está, ¿no? Que podemos conocer a través de
del boca a boca, pero hay muchísima información ligada a antiguas civilizaciones que fueron desapareciendo, que no entendemos. Recordemos también que siempre todo lo que tiene que ver con la historia y a través de cómo nosotros nos llega la información es a través de historiadores, arqueólogos, todo eso, antropólogos, todo lo que tiene que ver con lo que hacían la recompilación de la información, siempre fueron bancados por la gente de poder, ¿no? Entonces, siempre tenía un filtro en la información que se obtenía, ¿no? Tanto sea de textos como de investigaciones, de análisis, como siempre las investigaciones eran financiadas por estas élites. Primero ellos les llegaba toda la información y después se filtraba la información que llegaba al pueblo. Pero siempre tenía un filtro, nunca era directa, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido un montón de manipulaciones y manejos de que ya después vamos a estar viendo en capítulos nuestros de los podcasts de más adelante con un poco más de profundidad. Pero puntualmente el tema que estamos viendo hoy, que es la educación en nuestra historia, siempre, como decimos, ha sido manejada por aquellos que decidieron ser los señaladores, ¿no? Aquellos que enseñaban. Sí, tal cual. Yo voy a poner un concepto que es, por ejemplo, un autor que era Iván Illich, que falleció. Él decía que por ahí vivimos en sociedades cada vez más escolarizadas. Y esto es lo que tiene que ver con la escolarización, a veces encadena a ese niño que incluso, como decía anteriormente, ahora quieren autorizar la sala de 3 para que sea obligatoria. En una época en la Biblioteca de Alejandría, en esta época contemporánea también, en donde tenemos toda esta información tan amplia y donde no existen fronteras, hacer obligatoria la sala de 3 hace que cuántos años verdaderamente pasamos dentro de este sistema. ¿Cuántos años pasamos escolarizados? Claro. O sea, son un montón los años más productivos y más ricos en la persona para ser productivo de forma económica, de materia de aprendizaje. Hay chicos que se pasan 10 años estudiando y tienen el posgrado del posgrado. Y hay veces que caen en el error, vuelvo a repetir, de no chocar con el mundo laboral. Como dijo Iván Illich, vos no podés realmente aprender en esas instituciones porque debido al avance técnico y tecnológico que va aún más rápido de lo que vos podés aprender en un salón, en un aula, vas a verte obviamente estafado de alguna manera porque vos estás pagando fortuna, porque los másteres, los posgrados salen fortuna, y en universidades privadas aún más. Te ves con el resultado obviamente de en alguna parte decir, bueno, pero falta más información, porque vos te chocás con el mundo laboral y hay una brecha, y decís, bueno, pero el profesor que me está hablando no me está hablando de estos temas, está desactualizado en esto, en lo otro, acá falta algo más, pero bueno, es así. Estoy completamente de acuerdo en lo que vos decís y es súper importante verlo de esa manera, ¿no? Porque pasamos y obviamente que dependiendo del lugar en donde cada uno de los que esté escuchando viva, pero pasamos entre 15 a 20 años educándonos, ¿no? En realidad, educándonos sería lo ideal, ya sabemos que es una enseñanza, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Porque pasamos esta cantidad de años, llegamos al final y tenemos la sensación que nos faltan cosas, ¿no? Pero fíjate, y esto es en todos los ámbitos de los sistemas actuales, tanto sea en religión, en política, en ciencia y también en educación, nosotros tenemos todos estos sistemas basados en estructuras del siglo XVII, XVIII,
pero con tecnologías y con una cultura del siglo XXII. Estamos siglo XXII, ¿verdad? Casi siglo XXII, creo. Decimos siglo XXI, Sí, XXII, siglo perdón XXI. si no tengo exacto, porque siempre me confundo con eso. Pero, o sea, nuestros sistemas se quedaron en el tiempo. Hay algo que Estamos tenemos cerca que rever, de la tecnología. porque nosotros tenemos que ayornar todas esas estructuras, porque no van de acuerdo con el ser actual. Se quedaron, como decimos, en el siglo XVII. Está, pero súper pasada de moda. Sí. Vuelvo a repetir lo mismo, la transformación de nuestra educación radica en ir hacia nuestro interior. Tenemos que volver a tener conversaciones en lugares donde a través de compartir con otros seres nos podamos transferir el conocimiento, en discernir, en enfocarnos en lo que nos sale con fluidez, en lo que amamos hacer y dejar de repetir como loros, filtrando nuestro conocimiento en la enseñanza. Hay muchos mitos. Dejemos de poner afuera nuestros aprendizajes. Dejemos de darle la capacidad a otros. Apelamos a que podamos ir transformando el sistema educativo. Yo pienso que ese es el gran desafío de lo que viene. Y de vuelta, déjame reiterar que no vamos en contra de nuestros maestros, de nuestros educadores, porque sabemos todo lo que ponen en el día a día, pero sabemos que ellos son muy conscientes de que el camino hay que darle un golpe de timón. Tampoco vamos en contra de los trabajos, de las No, para corporaciones, nada. ni de nada. Simplemente que en la vida del ser humano existen muchos caminos hacia la felicidad y no es el camino que te dicen que hay uno, que es uno solo, que todos te dicen lo mismo. Entonces, digo, hay miles de caminos que vos podés tomar y es el que vos elijas es el que verdaderamente, si lo elegís es porque realmente crees que es por ahí, y si pensás que en el momento, hasta que el momento que no sea, podés cambiar y no hay ningún problema con eso. Y no se va a terminar el mundo. Y vuelvo a repetir, esto aplica a quien está en pareja y está con alguien que no lo quiere y por ahí tiene miedo a la soledad. No, bueno, si salimos a dar el paso, va a descubrir un mundo que antes no lo había descubierto y que gracias a eso pasó. Después, bueno, con el diario del lunes se verá, pero es animarse a dar un paso que creemos que nos va a llevar a un mundo mejor. Sí, y abrámonos a esta nueva posibilidad de que tienen los chicos de hoy, tu generación y las generaciones de los que vienen, a no cerrarse a lo que el sistema les impone, a abrirse a las posibilidades, a confiar en que son seres con tantas capacidades y con abrirse a a todas las posibilidades que existan en este mundo tan amplio. Los mitos tratar de diferenciar los mitos que vienen de la educación y que es, lo valioso siempre se extrae de contenidos oficiales y es falso. Básicamente vos podés construir información, darle forma a un pensamiento crítico en una plaza como hacían antes o acá en este podcast podemos construir entre todos el conocimiento. Sí, y déjame hacer, saliéndome un poco del tema, pero déjame hacer esta aclaración para que todos se la puedan hacer, que todos puedan hacerse esta pregunta. Recordemos que si estamos atravesando un momento en donde no estoy cómodo, donde estoy sufriendo, donde siento que no estoy en el lugar correcto, ya sea en el trabajo o en la educación que estoy recibiendo o el camino en real, siempre el filtro es saber si estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, si la estoy pasando mal. Porque recordemos que si la estoy pasando mal es porque hay algo ahí que tengo que rever, ¿no? Si no estoy, si mi día a día me está pesando, ahí es donde tengo que hacerme las preguntas. Y de esto se trata este trabajo que estamos haciendo, ¿no? De que sabemos de que hay montones de situaciones de sufrimiento que el ser no está supiendo elaborar dentro de sí. Y a veces es por estar por no querer observar ni dar el paso correcto, ¿no? Y es hacerme estas preguntas.
Las preguntas y las respuestas son la clave para salir de un lugar de incomodidad. Así es, Nico. Se van a reír en cámara, ¿te puedo decir algo, Nico? ¿Sí? Lo estás viendo, ¿no? ¿No? No, te está bajando un insecto, nosotros ahí. Bueno, Justo ahí. araña. Puede pasar. Es una señal. Es una señal. Nico es una persona particular con eso porque justamente él incluso sabe vivir hasta con insectos y todo, o sea, no por nada, o sea, una vez hablábamos, ¿no? Y es una persona de gran corazón y en ese sentido, porque hasta incluso vos sabés convivir con todo tipo de animales, ¿no? Eso es algo Lógico, es particular. un insecto. Un insecto, o sea, hay que aprender a convivir hasta con ellos. Tal cual. Entonces, bueno, nada, con Cosas que pasan en las cosas grabaciones. que pasan en las grabaciones y lo estaba mirando Nico y estaba mirando cómo bajaba. Nada, la certeza mata la emoción, eso es así. La certeza mata esa emoción, el descubrimiento de lo nuevo, el descubrimiento de hacer un ser mejor y al progresar. Entonces, hay veces que no tenés certezas y está muy bien que así sea. Por eso vamos en la certeza y tiene que ver con educación, porque justamente por algo siempre buscamos el camino seguro. El miedo al fracaso se inculcó siempre como algo malo, el fracasar, y en realidad, y acá está bueno poner esto, que el fracaso es siempre una mirada externa de algo. El miedo tomémoslo como bueno desde este punto de vista. El miedo es lo que nos está permitiendo observar lo que está incorrecto en nuestra vida. Pero si nosotros le damos luz y lo podemos ver es donde lo podemos trabajar. Si nosotros seguimos con esa tendencia de tratar de tener el miedo lejos, nunca vamos a trabajar la enfermedad, digamos. Siempre vamos a atacar el síntoma. El miedo es aquello que nos permite ver en dónde nosotros tenemos un trabajo a realizar. Es así, tal cual. Es el indicador, es la señal, es la alarma. Entonces, observémosla, no la corramos, no la tiremos para afuera. Démonos la posibilidad de no tomarlo con miedo precisamente, ¿no? De abordar la situación. Y esos cánones de perfección que a veces nos ponemos y nos ponen en que tenés que hacer lo mejor posible o hacer simplemente, y parte de la bibliografía de Dyer te dice, vos tenés que actuar como un animal, el instinto animal. ¿Qué es el instinto animal? El animal va y caza y punto. O sea, vas a hacer, obviamente, lo que tiene que hacer por naturaleza. O sea, vos hacés lo mismo en tu profesión o en lo que sea, no te consideres bueno o mal, o sea, simplemente hacé lo que te gusta y hacelo como te salga. Obviamente siempre tratamos de hacer lo mejor posible, pero hacelo como un animal, como va a cazar. El animal que va y caza no se pregunta, cacé mal, tuve mala suerte, no pude cazar a nadie, culpa de... No se están con ese... Sí, no nos referimos al instinto animal de supervivencia, sino a que considera que lo que hace está bien y cree en su instinto, confía plenamente en su instinto, ¿no? Imagínate una manada de leones diciendo, che, qué difícil está la casa, ¿no? Sí, la verdad que no, está difícil por el clima, por esto, por el otro. No pasa eso. Siempre Sí, es nuestro instinto más básico, es la supervivencia. Pero estaría bueno de que confiemos en nuestros instintos. Tal cual. A lo que voy para cerrar con esto es simplemente nosotros tenemos en nosotros la forma en la cual podamos solucionar nuestros problemas. Y a veces la queja, ¿no? De esa queja, al ser seres interpretativos, lingüísticos, comenzamos a postergar. Bueno, ya lo haremos, esto y lo otro, voy a esperar a recibirme, porque todavía, bueno, y así pasan décadas. Confía en vos. Confía en vos, salí a la cancha y después. Tenés todas las capacidades. No sos un ser perfecto. Tal cual. Bueno, creo que metimos un buen capítulo. Sí, vamos a estar ampliándolo más adelante. Sí. Recordemos que bueno, es un tema que da para mucho. Sí, da para un montón. Y bueno, se trata de que cada uno de nosotros que estamos trabajando en esto, a modo recordatorio lo quiero decir, estemos viendo cada uno de estos temas y ver en cada uno de estos dónde estamos siendo, qué tipo de observador estamos siendo.
en dónde estamos sufriendo y en dónde estamos fluyendo con armonía. Y es ahí en donde tenemos que trabajarnos. Esto se trata de que podamos observar uno de los ángulos a través de los cuales observamos toda nuestra realidad. Y nuestra educación es uno de ellos. Por eso abordamos este tema como para abrirnos al poder de observación que tenemos de él. Para tener una reflexión y cerrar, un poco lo decíamos, lo de la enseñanza del profesor de que decía que enseñó tantos años. Bueno, yo quiero por ahí proponer una reflexión al final y preguntarles a ustedes, o proponerles un ejercicio muy básico. Agarren sus celulares y pongan en Google, celulares, computadoras, lo que sea, que tenga acceso a Google o cualquier motor de búsqueda y pongan nací, por ejemplo, el 17 del 2 del 2001, ¿cuántas horas y años llevo vividas hasta ahora? Y te lo va a tirar. O bueno, algo de inteligencia artificial también. Te tira el resultado. Pregúntense, no sé, viví 10, por ejemplo, ¿no? Te dice, poder decir, viví 10.000 días diferentes o viví el mismo día, o sea, 10.000 veces igual. El mismo día. Entonces, si a veces notás que estás atrapado por esas rutinas que están ahí, ya no va más, es decir, no quiero más, si lo quiero, lo necesito, es para mí, hacete preguntas. Sí, este tipo de reflexiones suelen tener una profundidad que te lleva a bucear en la pregunta de qué vida estoy viviendo. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Estoy El día disfrutando? De la marmota, la película El día de la Claro. marmota. O sea, viví el mismo día 10.000 veces, o sea, o vivo todos los días igual. Entonces, o viviste 10.000 días distintos o el mismo día 10.000 veces. ¿Sí? Eso es un poco Bien. lo que quería contar. Bueno, desde ya darle muchas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros, por invitarlos a nuestro próximo capítulo, Sí, obvio. por darles las gracias. Se vienen cosas nuevas, se vienen invitados nuevos. Sí, vamos a estar agregando montones de formatos y de cosas que ya tenemos pensadas, pero bueno, siempre decimos, nosotros estamos acá tratando de expandirnos y trabajarnos junto a todos ustedes, y en este espacio también buscamos de agregar formatos diferentes. Les pedimos que nos den sugerencias, que siempre aceptamos, y nos gusta mucho que nos planteen temas a tratar, que estamos muy abiertos. Les damos las gracias por los comentarios que tenemos. Hay cosas muy, muy lindas que nos ponen. La verdad que estamos súper satisfechos y que sabemos que vamos a ir creciendo lentamente, pero sabemos que vamos a ir creciendo junto a ustedes, y eso nos da mucha satisfacción. Así que, de nuevo, muchas gracias. Sí, la evolución es espectacular en este sentido. Gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Con tus aportes, con tus ayudas, con tus colaboraciones, estás colaborando a que nuestra información vaya mejorando cada día, que cada día podamos invertir en mejores equipos y seguir ampliando y dedicando mayor cantidad de tiempo al desarrollo de este gran proyecto. Agradecemos que seas parte de la comunidad de Mainnet y seguinos en todas nuestras redes sociales y activa la campanita de todas las notificaciones. Muchas gracias.